perdón, o en la parte hospitalaria. Como ustedes verán, es una recomendación a nivel científico de la AHA. Bueno, este artículo primero lo vamos a resumir, los puntos claves, para que ustedes tengan un contexto de lo que está pasando en la actualidad y lo que se habla de la crisis hipertensiva. Como ustedes verán, el libro de Harrison no tiene un tema como tal crisis hipertensiva, simplemente nos da unas tablitas del manejo antihipertensivo en un paciente con presión arterial elevada. Entonces, ahí a los profesores les toca un poquito organizar esta parte del tema, ¿no? Puede ser que en la nueva convocatoria no esté como tema, o sea, puede ser que salga el tema de la parte de crisis hipertensiva. Entonces, en el resumen también no han entrado muchas preguntas, ya que en el libro de Harrison tampoco está explícitamente, ampliamente explicada crisis hipertensiva. Pero para nuestra práctica diaria, todos los que van a ser emergenciólogos, internistas, intensivistas, anestesiólogos, vamos a manejar. Y siempre, siendo médico, nos van a preguntar, ¿qué voy a hacer con esta presión arterial? Entonces, vamos en ese sentido. ¿Qué define una presión arterial elevada en el hospital? La AJA, este artículo, propone abandonar los términos de crisis hipertensiva y urgencia hipertensiva. Entonces, estos dos conceptos teóricamente ya no están, ya no deberíamos de usar. Si alguien, ustedes ven en algún expediente clínico que diga crisis hipertensiva, urgencia hipertensiva, ya no es recomendable. ¿Por qué? Porque dicen que estos conceptos son emocionales, subjetivos y suena a pánico, por eso puse esa imagen ahí, suena a pánico. Puede Doctor, llevar, hay alguien que está utilizando mi código, disculpe, y se está burlando del grupo. a ver, a ver, a Revisa, ver, por favor. Disculpen, compañero. 145, Sí, soy yo, Ariel. a ver, ok, gracias, doctor. Bueno, les Doctor, comentaba, disculpe, 154 también está utilizando mi código. ya, los van a sacar, supongo, los van a eliminar, no se preocupen. Disculpen, siempre en todo el mundo hay parásitos, ¿ok? Con todas las disculpas del caso, yo no sé qué se siente ser parásito, bueno, la cosa es que no nos vamos a enfocar en los parásitos, ya los van a ir sacando del grupo y ya los vamos a ir identificando para ver los manejos que vamos a realizar, ¿vale? Más bien, muchas gracias. Súper cool, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿por qué dice esta revisión que tanto la crisis hipertensiva, la urgencia no se deben utilizar porque los tratamientos pueden llevar a manejos innecesarios con medicamentos hipertensivos, antihipertensivos, en pacientes que no tienen síntomas? Entonces, por eso es lo que propone la AHA, usar terminología objetiva y precisa. Todos estos conceptos que estén basados en estudios científicos, en investigaciones. Como ustedes verán, cada concepto, cada manejo está basado en investigación. Por eso ustedes, cuando estén estudiando, yo les recomendaría investiguen. Más que estudiar, investiga por qué, el de cómo. Hay muchas herramientas para poder investigar, ¿ok? Entonces ustedes vuélvanse investigadores. Ya no es lo mismo que estudiar, porque estudiar solo sería leer, ¿no? Adquirir el conocimiento, pero investigar ya es un proceso activo. ¿No? ¿Por qué es crisis hipertensiva? ¿Cuál era la historia? ¿Por qué dijeron crisis hipertensiva? ¿Por qué ahora lo sacan el término? Entonces aquí tenemos que, primero, porque llevan a tratamientos innecesarios y en pacientes especialmente sin síntomas. Y aparte, ya quieren llegar a un nivel, aparte de investigadores, ustedes tienen que ser generadores de hipótesis, generadores de hipótesis, es decir, si pasa esto, ¿qué voy a hacer? Si hago esto, ¿qué voy a hacer? Generador de hipótesis.
Así van a llegar muy lejos, con seguridad. Entonces, esta es la clasificación de la presión arterial elevada en un paciente hospitalizado. Entonces, miren el punto de corte. Presión arterial sistólica mayor o igual a 130 o presión arterial diastólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. Con estos puntos de corte, digo que este paciente tiene una presión arterial elevada y tengo dos caminos. Una presión arterial, ¿ok? No marcadamente elevada, ¿ok? No marcadamente elevada, y otra presión arterial marcadamente elevada. Esta, la que es marcadamente elevada, esta, mayor a 180, la diastólica mayor a 110, 120, esta es la que antiguamente se denominaba crisis hipertensiva. Esta, antiguamente, ¿verdad? Entonces, esta presión, entonces podríamos decir que la crisis hipertensiva actualmente se denomina presión arterial marcadamente elevada, ¿ok? Y el algoritmo nos dice si hay nuevo daño a órgano diana, ¿no? Target, órgano diana, objetivo. Si es sí, se mantiene el término de emergencia hipertensiva. Si no tiene órgano diana, aquí ya no va a la urgencia hipertensiva. Es presión arterial marcadamente elevada, asintomática. Esa sería nuestra urgencia hipertensiva. Entonces, emergencia hipertensiva se queda y lo que es urgencia hipertensiva se cambia por presión arterial elevada marcadamente asintomática. ¿Ok? Muy bien. En el otro contexto, cuando no tenemos, ¿no?, una presión arterial elevada, no marcadamente, es decir, una presión arterial sistólica menor o igual a 180 o una presión arterial diastólica menor o igual a 110, vamos a considerar que esta es una presión elevada asintomática. ¿Ok? Entonces tenemos esta nueva clasificación. Yo sé que esto es para ustedes, para que ya tengan actualizado el tema. Esto no está, este contenido como bibliografía, pero ya tienen ahí la actualización, ¿ok? Entonces, este cuadrito, miren cómo está. Hipertensión hospitalaria asintomática, más de 130/80. ¿Hay síntomas? No hay clínica, ¿verdad? No hay clínica. ¿Requiere tratamiento? No. La mayor parte de estos pacientes no requiere un tratamiento urgente. A eso me voy. Urgente. Si es una hipertensión hospitalaria marcadamente elevada, más de 180, 110, no hay clínica. Acá tampoco el manejo es urgente. ¿Se acuerdan que antes era el manejo, había que darle antihipertensivos por vía oral, ¿no? Ahora no es urgente. Debemos observar y ver las causas. Y la emergencia hipertensiva, esta es la que se mantiene. Mayor a 180, 110 o 120 a la diastólica, aquí tenemos el órgano blanco dañado, el órgano diana. Esta sí requiere tratamiento antihipertensivo y el tratamiento antihipertensivo es intravenoso. ¿Ok? Como en medicina, nada es absoluto, nada es 1 más 1, puede ser 3, puede ser 5. Y dice el dato, dice, ojo importante, cuando tenemos una presión de 180, 110, 120, no es un umbral absoluto, totalmente de acuerdo. Es posible, hay alguien que está despistado, ahorita vamos a... Ya. Entonces nos dicen, ¿no? Que no es un umbral absoluto. Es posible que un paciente sufra daño a órgano blanco con presiones más bajas en ciertos contextos. Totalmente de acuerdo. Un paciente no es matemáticas, ¿no? Son probabilidades. Por eso, como médicos, es importante recordar la investigación, interpretar los artículos científicos y ver el mundo de probabilidades. Por ejemplo, pacientes con preeclampsia, disección aórtica, un evento, un accidente cerebrovascular. Totalmente de acuerdo, ¿ok?
Ahora, una vez que nosotros llega el paciente, ¿no? Con la presión alta, digamos que tu tía o no sé, un paciente te llama y te dice, doctor, mi presión ahorita está 190, 120, te llama el paciente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nosotros ver, descartar, descartar si tiene daño a órgano blanco. Lo primero que tenemos que decir es, señor o señora paciente, tranquilícese, venga a la clínica o venga al centro médico. Tú lo evalúas, confirmas esta presión y descartas daño a órgano blanco. Por eso, como médicos, tú debes de saber qué vas a buscar, qué vamos a buscar daños en órganos. Primero, hay un memo técnico que maneja posteriormente el consenso, bueno, el artículo, y vamos a ver. El órgano blanco o el órgano diana se refiere al efecto agudo y dañino de la presión arterial elevada. Por ejemplo, en el cerebro vamos a tener encefalopatía hipertensiva, es decir, yo voy a buscar si el paciente tiene confusión, tiene convulsiones. Voy a descartar si no tiene un evento vasculocerebral de tipo isquémico o si tiene una hemorragia intracraneal. Estos dos, lo primero es evaluación neurológica. Con el Glasgow voy a comenzar, ¿no? Comienzo a buscar con el Glasgow. Posteriormente veo la focalización. Si el paciente tiene monoparesia, hemiparesia, tiene parálisis facial, ¿ok? Con estos rasgos puedo yo orientarme si el paciente tiene algún compromiso en el cerebro. A nivel del corazón, lo mismo, si el paciente tiene dolor, justo anoche, como a las 11 de la noche, en emergencias tuvimos un caso de un infarto agudo de miocardio. Ahorita les voy a contar el contexto. Pero ese dolor ayer era lunes, el paciente se quejaba dolor desde el sábado en la madrugada, dice a las 5 de la mañana, es como si estuvieran apretándome el corazón. Miren, sábado se aguantó, le llama a su médico de cabecera, a su médico, y le dice, no, tómate un omeprazol, más fuerte es omeprazol con cisaprida. Imagínense, doctores. Dolor, el señor se queja a su médico, le dice, me está doliendo el pecho y un poco en el cuello, le dice. Eso le hace variar a su médico y le da omeprazol el sábado. El domingo seguía con dolor, se hace inyectar complejo B y otros AINES, creo que meloxicam. Y recién acude la familia, la tía le dice, ¿sabes qué? Iremos a la clínica. En la clínica, el médico, el de guardia, el médico general, le hace un electro. Bien su criterio, le hace electro y se evidencia supradesnivel desde B4 hasta B6. Entonces recién en la noche llega al hospital y pues ya hacer todo el manejo, pero ya había pasado más de 12 horas, ¿se imaginan? Entonces, un paciente con crisis hipertensiva hay que buscar la causa, cerebro, corazón, vasos grandes, disección aórtica y los vasos sanguíneos. Realizar el fondo de ojos, retinopatía grado 3, grado 4. Si tiene lesión renal aguda, le piden una creatinina, unos electrolitos para valorar. Y si presenta anemia hemolítica microangiopática con trombocitopenia, digamos en contexto, un síndrome hemolítico urémico. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice de la epidemiología? Estos datos son relevantes, importantísimos. Mire, dice que las visitas al servicio de urgencias por hipertensión, este es un dato retrospectivo, fue el diagnóstico principal. Miren, 1 millón, más de 1 millón de 40 visitas al servicio de urgencias. De estas, 23% terminaron hospitalizados. Las emergencias hipertensivas de todos los pacientes que consultan fueron 2 de cada 1000, es decir, es bien bajita el diagnóstico de emergencia hipertensiva, el diagnóstico. Pero si un paciente ya estuvo diagnosticado de hipertensión, esto puede subir de 6 por cada 1000 pacientes o personas, ¿ok? Ahora, aunque las emergencias hipertensivas han aumentado en su frecuencia en los últimos 20 años, dice que la tasa de mortalidad ha bajado de 0,2
a 11. Esto es un gran trabajo, por ejemplo, de investigación para un R1. Y aquí en Bolivia nos falta hacer investigación multicéntricos de varios hospitales de nuestra región. Y es un poco difícil, ¿no? Porque muy pocos aportan en la base de datos y que todos quieren salir como coautores. Pero esto, saber en mi región cuánto es la prevalencia, la incidencia de hipertensión arterial aguda, cuánto es marcadamente elevada, cuánto es elevada, cuántos son emergencia hipertensiva. De esa emergencia hipertensiva, ¿cuáles fueron sus causas? Es un alucinante trabajo de investigación para un R1. ¿Ok? Hacer retrospectivamente, como una corta retrospectiva o, o prospectiva, como ustedes deseen imaginar. ¿Ok? Ahí les voy dando alguna idea para su trabajo de investigación el próximo año. ¿Qué más dice? Que la presión arterial elevada asintomática en hospitalizados, miren, esto es la clasificación, es mucho más frecuente que la emergencia. Ven una revisión sistemática de 9 estudios y ven que más de la mitad, del 50-72% de los pacientes, presentaron presión elevada asintomática, ni siquiera marcadamente elevada, ni siquiera emergencia. Lo más frecuente es esto, la presión arterial elevada asintomática. ¿Quiénes son más propensos? Los adultos mayores, esto es pregunta de examen, adultos mayores, específicamente los afroamericanos, los pacientes que tienen comorbilidades. ¿Qué tipo de comorbilidad? Paciente con diabetes, paciente con enfermedad renal crónica o paciente con alguna patología cardiovascular. En esos pacientes es más frecuente que se presenten estas enfermedades. ¿Ok? Ahora, ¿qué factores afectan la precisión de la presión arterial en un paciente hospitalizado? Primero, que el tamaño del manguito sea incorrecto, ¿no? Que sea muy pequeño. La posición del paciente, que esté acostado, que esté sentado o con las piernas cruzadas. La altura del brazo. Lo ideal es que esté el manguito en la altura del cuarto espacio intercostal. Entonces, ¿no? Cuarto. Pregunta para ustedes. Cuando uno realiza electrocardiograma B1, B2, ¿no ven? Se ponen ahí los chuponcitos. ¿En qué zona? ¿Cuál es la parte, cuál es la zona anatómica donde se pone? Pueden activar su micrófono, autores. El B1, dónde se pone en el paciente? El B1, B2. Bueno, doctor, sería entonces en el borde interno, ¿cómo sería? En en el borde lateral derecho del esternón se coloca el B1, en el borde lateral izquierdo se coloca el B2, Ya, ¿a a qué es, nivel- entre qué espacio intercostal? entre el cuarto espacio, no, entre el Exacto. segundo, el No, cuarto está espacio. bien. Cuarto espacio, no lo dudes, cuarto espacio. ¿Ok? Cuarto B1, espacio, líneas para esternales derecha e izquierda. exacto, muy bien. Entonces ahí en el cuarto espacio, lo mismo es para el manguito. Para el manguito es lo mismo. A ese nivel debe de ir, a esa altura debe ir el manguito. Y el tipo de dispositivo, ya sea automático, auscultatorio o arterial, esos pueden afectar la precisión de la arteria, de la toma de la presión arterial. Una es la validación y calibración del equipo, ¿ok? Por ejemplo, a nivel del mar, a nivel de la altura, ciertos equipos médicos cambian, entonces tienen que calibrar. Lo mismo pasa en estos casos. Paciente, por ejemplo, que tiene dolor por alguna causa, va a hacer que la presión arterial eleve por la frecuencia cardíaca. Un paciente que tiene ansiedad, lo mismo. Entonces, miren el artículo científico lo que menciona es que en un estudio de Reino Unido, 36 de cada 100 mediciones de 100 mediciones hospitalarias se hicieron con manguitos mal ajustados. Entonces es frecuente ese error. Muy bien. Ahora, comparación de los métodos de presión arterial. Aquí tenemos la más, ¿cómo les digo? La más ideal, la mejor, la que tiene mejor precisión es la toma de presión arterial por línea arterial. Probablemente muchos de ustedes no hayan visto, ¿no? Los que van a ser anestesiólogos, intensivistas, cirujanos cardiovasculares,
van a realizar, ¿no? Aquí se pone con la test de Allen, en la arteria radial se pone una agujita, va a un transductor automático y esta va con una precisión y esto se conecta a un monitor y se toma la presión arterial. Es continuo, todo el momento está tomando la presión arterial. Entonces, esto es con una precisión más alta. Por eso es ideal instalar una línea arterial si realmente tienes un paciente con una emergencia hipertensiva. Luego está el oscilómetro automático y el auscultatorio manual, que esta es la que nosotros normalmente en la práctica diaria tenemos. Y aquí podemos tener errores interobservador y que depende de la técnica que nosotros vamos a usar. ¿Ok? Además, el artículo refiere que esta presión arterial elevada depende de varios factores, ¿ok? Depende de factores de pacientes y factores hospitalarios. Dentro de los pacientes puede estar la condición clínica, un paciente con sobrecarga hídrica, por ejemplo, un paciente con enfermo renal crónico que no fue a su hemodiálisis, está con sobrecarga, nos va a aumentar la presión arterial. Pacientes con feocromocitoma, pacientes con tormenta tiroidea, pacientes con hipertensión crónica no controlada, o incremento de cortisol o niveles de catecolaminas. Estos van a hacer que se eleven la presión arterial. Lo mismo en la parte hospitalaria, ¿no? Si el paciente tiene dolor, ansiedad, estrés, alguna otra enfermedad, que el paciente no haya dormido, por ejemplo, ¿no? Uno cuando tú vas a hacer turnos y solo has dormido media hora o una hora, por ende tu presión va a estar elevada. A los que hacemos turnos, sabemos que esas horas que no dormimos no lo vamos a recuperar nunca y eso es un factor de riesgo. Y ya se sabe, ya se ha demostrado que las personas que hacemos turnos viven menos que las personas que duermen 8 horas. Eso es parte de la fisiología, ¿no? Por eso en algunos lados, en Estados Unidos y otros países, se prohíbe realizar turnos de 24 horas, ¿ok? Muy bien, ahora, ¿cómo se lo aborda? ¿No? Un paciente llega con una presión arterial elevada, más de 130, 80 milímetros de mercurio, se define la severidad de la presión arterial elevada. Entonces, tenemos no marcadamente elevada y marcadamente elevada. Si es no marcadamente elevada, ¿cuánto es nuestro punto de corte? Menos de 180, menor o igual a 180 o menor o igual a 110, o 110 o 120 la diastólica. ¿Tu ¿Ok? mamá? A ver, ya, muy bien. Entonces acá, en esta parte, en este escenario clínico, la no marcadamente elevada, tenemos que identificar la etiología. Ahorita vamos a ver una tabla. Sí, entonces, nosotros vamos a ver la causa. ¿Por qué está la presión elevada? Y hago un manejo a la etiología. Por ejemplo, si un paciente llega, ¿no? Con 170, ¿no? Y con 100 de presión arterial, ¿no? Y la paciente refiere que tiene ansiedad, ¿no? Le duele el pecho, ha peleado con sus papás o con su novio, o no ha aprobado el examen de la residencia porque le ha valido, no ha estudiado, la última hora quiere estudiar, ¿no? Y le llega la ansiedad, ¿no? Entonces, ahí yo no voy a tratar la presión, voy a tratar la ansiedad. Porque si yo trato la etiología, va a bajar la presión arterial. Lo mismo el dolor. Si tiene un paciente una fractura, ¿no? Y eso le ocasiona taquicardia y eso hace que eleve la presión, pues voy a controlar el dolor. ¿Ok? Y aquí, ¿no? Si persiste la elevación de la presión arterial, dice, debemos establecer si el paciente considera si tiene una hipertensión arterial crónica. Y así vemos los riesgos, los beneficios y las modificaciones de la medicación antihipertensiva. Ahora, vámonos al otro lado. Tenemos un paciente que tiene 190, 130 de presión. Para que sea marcadamente elevada, tiene que ser mayor a 180 o mayor a 110 o 120 la diastólica. ¿Ok? Entonces veo si hay daño a órgano blanco, como ustedes ven, ¿no? Cuidado, cuidado como no sé cuándo, hace 2 semanas creo,
vi una presión arterial de esto y el médico ya le estaba dando su amlodipino, ¿no? Su nitroglicerina. Lo primero, y ni siquiera le había pedido una tomografía de cráneo, un electro, radiografía de tórax, una tomografía, nada. Eso, atentos. Aquí claramente nos demuestra que debemos de hacer el manejo si hay daño a órgano blanco. Pedimos los estudios necesarios. ¿Ok? Entonces, acá en el artículo nos maneja, nos dice que tenemos los pilares para el manejo de este tipo de pacientes. Y hay un memotécnico, el famoso AIM. El AIM, ¿no? Primero es el manejo, evaluar la severidad de la presión arterial. Voy a confirmar la presión arterial. Segundo, ¿qué hago? Identifico, busco daño a órgano blanco y causas reversibles. Y el tercero es intervenir si es necesariamente, no siempre es farmacológico. Si tiene dolor, AINES o opioides, ¿no? Si tiene ansiedad, benzodiazepinas. Entonces voy a manejar todo en un paciente. Ahora, en el post-alta, organizar el seguimiento ambulatorio, educar al paciente y monitoreo domiciliario de la presión arterial. ¿Ok? Ahora, aquí viene el memotécnico. Esto es lo bonito de este artículo. Cuando dice, si tenemos nosotros un paciente con una presión arterial elevada, asintomática, o marcadamente elevada, o una emergencia, vamos a buscar daño a órgano diana. Y este es el memotécnico del artículo. BARC, ¿ok? B de brain, de cerebro, tres cosas. Evento vasculocerebral, encefalopatía hipertensiva y hemorragia intracraneal. Esos tres. Esto ya es un poco difícil de memorizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nuestra meta inicial de la presión arterial es bajar el 15% de presión arterial en la primera hora. Esto va a variar, ¿ok? Va a variar. ¿De qué? Depende de qué patología se trate. Esto le da un poco general y me hubieran gustado acá que para cada patología les ponga los objetivos de presión arterial. Aquí le falta un poquito, porque lo junta el isquémico con el hemorrágico, pero para cada estas dos enfermedades es diferente. Y aquí el fármaco, esto anótense por favor. Cuando tenemos una presión arterial elevada, marcadamente elevada, emergencia, si es sistema nervioso dañado, el antihipertensivo de elección es el labetalol. ¿Ok? Estas clásicas preguntas en visita médica, en urgencias, medicina interna y en otras especialidades. A es de arterias. ¿Qué tenemos que ir a buscar? Disección aórtica. Dolor desgarrante, le pido una angiotomografía de aorta, veo cómo está. Y miren acá, la presión arterial ya no lo tengo que bajar en porcentaje, ya tengo un punto de corte. La presión arterial sistólica debe de estar menos de 120 milímetros de mercurio de manera inmediata, ni en 5 minutos, ni en una hora, nada, de manera inmediata. ¿Y cuál es el medicamento de elección? Esmolol más nitroprusiato. Beta bloqueante con un venodilatador. Clave. Si realmente yo quiero armar, ustedes quieren armar para sus internitos, preguntas difíciles de hipertensión arterial aguda, estos puntos de corte les pueden preguntar. Los van a aplazar. ¿Ok? Porque esto es importante. Si es un paciente que tiene retinopatía grado 3, grado 4, la presión arterial debe de estar menos de 160, 105. Acá, igual beta bloqueante la betalol. Si tiene un paciente insuficiencia o injury, ¿no? Que es lesión renal aguda con o microangiopatía, acá se baja la presión arterial entre 15 y 25%. Y el medicamento de elección es fenoldopam para esto. Y en el corazón, si es un síndrome coronario agudo o es una insuficiencia cardíaca aguda, se baja la presión arterial en un 25% gradualmente, aquí es lentito, con nitroprusiato o nitroglicerina. Eso nos dice el artículo. Entonces, tenemos una presión arterial alta, ya tenemos que ir a buscar órganos diana, ¿ok? Aquí le hice una captura de imagen, lo mismo del mismo artículo, en cerebro, arterias, retina, riñón y corazón. En el cerebro, accidente cerebrovascular, encefalopatía hipertensiva, el famoso PRES, y hemorragia cerebral.
Para cada uno de estos tres, los objetivos es diferente. Aquí lo manejo un poco junto. 10%. Bien, no. Ay, ya, muy bien. Para las arterias, esta disección aórtica, preeclampsia, HELP, eclampsia. Aquí tenemos los puntos de corte para disminuir la presión arterial. Aquí es esmolol con nitroprusiato. Retina, presión arterial sistólica menos de 180. Vos se debe disminuir la PAM un 15%. Aquí no tenemos un medicamento de elección todavía estudiado, no hay investigaciones, por eso no lo reportan. En lesión renal aguda, microangiopatía trombótica, la disminución igual de presión arterial de 20 al 25%. Si es un paciente con presión arterial elevada, ya sea por falla cardíaca aguda, edema pulmonar cardiogénico o un síndrome coronario, ahí tenemos los puntos de corte y normalmente son venodilatadores. ¿Ok? Ahora, la presión arterial elevada asintomática es la más común, pero es la que está peor mal manejada según el artículo. Se trata más de lo necesario por alarmas del monitor, protocolos automatizados, la cultura médica antigua, ¿no? Crisis hipertensiva, eso ya no hay, la presión institucional para controlar la presión arterial, pero esto puede generar riesgos innecesarios. Miren, cuando yo era internito, era residente, R1, R2, el que más rápido bajaba la presión era un CAP, ¿no? Sobre todo en pacientes con neuro. Entonces, ¿se imaginan el daño que hacíamos por la autorregulación más infarto cerebral? Porque les voy a mostrar los puntos de corte para bajar la presión arterial. Entonces, cuando uno baja rápido la presión arterial, generamos lesión renal aguda, variabilidad de la presión, incluso podemos generar un infarto agudo de miocardio. Así que cuidado con eso. Entonces, la evaluación inicial correcta, confirmar la presión arterial, buscar causas reversibles. Siempre, doctores, siempre. Dolor, ansiedad, el paciente de privación de sueño, toma muchos AINES, corticoides, vasopresores, estimulantes. Por ejemplo, ahorita, por este invierno que estamos pasando, hay muchos pacientes resfriados. Casi todos los antigripales tienen pseudoefedrina para hacer vasoconstricción y evitar la rinorrea, pero su efecto adverso es elevar la presión arterial. ¿Ok? Entonces, o pacientes que se inyectan corticoides hacen crisis hiperglucémicas y aumentan la presión arterial. Buscamos la causa, ¿por qué elevó la presión arterial? Lo mismo, si tiene sobrecarga, si tiene abandono de antihipertensivos y demás. Evaluar si tiene el paciente hipertensión crónica no controlada y no olvidar revisar la presión arterial ambulatoria si está disponible. Ahora, ¿qué dicen los estudios? Y eso me encanta de este artículo. ¿Qué dicen los estudios si tratar o no tratar una presión alta? Miren, dice que los estudios que ellos han encontrado son estudios observacionales, es decir, estudios de corte, de caso y control, ¿ok? Estudios descriptivos, esos son los estudios observacionales. No hay ensayos clínicos aleatorizados aún. Entonces, aquí los países del primer mundo seguramente ya están en clinical trials realizando los estudios, ¿ok? Miren. El tratamiento intensivo IV de la presión elevada asintomática, no dice emergencia hipertensiva, 28, miren lo que han encontrado en los estudios, 28% de riesgo de muerte. Miren lo que han encontrado. ¿Se imaginan ustedes llevar a tu abuelito, a tu papá, a tu mamá o a tu hermano, un familiar, un ser querido, a un médico que no está actualizado y que tú le llevas por una presión arterial de 160, 100 y le baje la presión arterial y le someta a estos riesgos? Eso es lo que han encontrado. 22% de riesgo de hipotensión. Y esto está asociado a daño miocárdico y variabilidad excesiva. ¿Ok? Eso es lo que han encontrado. La medición de presión arterial perenne, ¿no? y nocturna genera bajones bruscos. Por ejemplo, más de 25% de presión arterial sistólica en 1 de cada 3 pacientes. ¡Wow! Aumenta la mortalidad por 2 y lesión renal aguda de 1.24. ¿Se imaginan? Que tú le lleves la presión arterial
esté asintomática y le bajen la presión arterial con un medicamento y miran los riesgos que le estamos sometiendo. Esto es lo que han encontrado en estos estudios. Entonces, uno se pregunta y dice, no todos entran en una misma bandeja. Siempre hay excepciones. Y aquí dice el artículo claramente, ¿cuándo, ¿cuándo sí considerar la presión arterial elevada asintomática? Cuando esta presión persistentemente está más de 180 a 110, con una historia, con un antecedente de hipertensión arterial mal controlada, riesgo cardiovascular muy alto o antecedente de evento vasculocerebral. Pero iniciar tratamiento oral con monitoreo y seguimiento es importante. Hacer un mapa para hacer el mejor manejo correspondiente. Entonces, pregunta para ustedes. Según últimas recomendaciones de la AHA, ¿cuándo se dice una presión arterial elevada y cuál es la clasificación actual? Pueden activar su micrófono y hacer el feedback correspondiente. Vamos, doctores. Buenas noches, doctor. Una presión elevada se dice cuando la sistólica va a estar mayor de 120 a 129 y la diastólica va a estar mayor 80, menor 80, mejor dicho. Excelente, doctorito. Ok, presión arterial elevada en paciente hospitalizado es mayor o igual a 130/80. Perfecto. Muy bien. Luego, ¿cómo se clasifica? Doctor, continuando, se va a clasificar por una emergencia hipertensiva o una urgencia hipertensiva. La variación de esta va a ser que en la emergencia hipertensiva va a haber un daño de los órganos blancos, ya sea el cerebro, corazón, riñones o retina. Estos van a tener una presión mayor a 180 en en la sistólica y mayor a 120 o 110 en la diastólica. En la hipertensión asintomática, en esta no va a haber un daño de los órganos blancos, pero la presión va a estar elevada igual en una sistólica de 130, una diastólica de 80. Y en una urgencia hipertensiva no va a haber, digamos, este daño, ¿no? De los órganos blancos, pero sí va a haber esa elevación. Excelente, doctor. Muy bien. ¿Alguien desea comentar la última clasificación de este artículo? ¿Cómo se clasifica la presión arterial elevada? Marcadamente elevada y no marcadamente elevada, doctor. Se clasifica en hipertensión hospitalaria sintomática, que es mayor o igual a 130/80, presión arterial marcadamente elevada, donde ya considera una urgencia, que es menor o igual a 180, menor a 100 y menor a 110, la diastólica. Y daño a órgano blanco, que ya considera una emergencia, que es mayor a 180 y mayor a 110. Excelente, muy bien, doctores. Entonces, la presión arterial elevada es más de 130/80. Se clasifica en dos: presión arterial marcadamente elevada y presión arterial no marcadamente elevada. Estos dos, ¿no? Marcadamente elevada y no marcadamente. La marcadamente elevada es más de 180, 110, y la no marcada es menos de 180, 110. Y la marcadamente elevada, si hay daño a órgano diana, emergencia hipertensiva.
Y si no lo hay, es presión arterial elevada, marcadamente elevada, asintomática. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta clasificación, cuando ya la tengamos, lo tengamos clara, vamos a poder hacer el tratamiento correspondiente. Excelente, doctores. Muy bien. Ahora veamos el tratamiento, ¿no? Si es un paciente asintomático, no tratamos, lo observamos y confirmamos la presión arterial. Si la presión arterial es persistentemente elevada sin daño, podríamos en diferentes escenarios tal vez tratar. Y el tratamiento antihipertensivo sería por vía oral, de manera gradual. Si es una emergencia, ahí el tratamiento es urgente y el tratamiento antihipertensivo es intravenoso. Eso que quede claro, ¿vale? Muy bien, doctores. 15, 20 segundos por cada pregunta, por favor. Inciso C sería. Ok, ok. ¿Qué opinan los demás? Aquí lo primero que nosotros tendríamos que ver es los red flags, las banderas rojas de cefalea intensa, que lo van a ver con la neuróloga. Los red flags, pregunta de examen o posible pregunta de examen. Tiene una presión arterial más de 220/130. Excelente. Hasta ahí, ¿cuál sería el diagnóstico? A ver, veamos, completemos la pregunta. A ver, examen fondo de ojos, hemorragias en llama y exudados algodonosos. Ok, esto me llama más a retinopatía hipertensiva. ¿Va? ¿Cuál es el paso más adecuado? Bonita pregunta. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico, doctores? A ver, según el artículo, estamos en el artículo. A ver, tenemos presión arterial elevada, ¿verdad? Elevada asintomática. Presión arterial marcadamente elevada asintomática. Y otra es presión arterial elevada, bueno, como una emergencia hipertensiva. Emergencia. A ver, presión arterial elevada, marcadamente asintomática, ¿no? Y emergencia. ¿Cuál será nuestro diagnóstico con este caso? Y aquí los puntos de corte cambian, ¿no ven? Según nuestro punto de corte. Aquí esta tablita, ¿dónde está? Ahí, esta tablita. Cuando es no marcadamente elevada, tiene que tener menos de 180/110. Y si está más de 180/110, marcadamente elevada, ¿no? Entonces tenemos tres escenarios. Emergencia hipertensiva, presión arterial marcadamente elevada asintomática y presión arterial elevada asintomática. Estos tres serían nuestros diagnósticos. De estos tres, nuestro caso clínico, ¿cuál de esos tres diagnósticos sería, doctor? A ver, ¿dónde está? Ahí. ¿Cuál de estos tres? Presión marcadamente elevada con daño en órgano diana, podría ser, doc. Ya. ¿Ustedes creen que es emergencia hipertensiva entonces? Que ya pudiera Emergencia. ser. Sí, emergencia hipertensiva. Sí, Emergencia El hipertensiva. tratamiento sería emergencia intravenoso. sería. Ok. Muy bien, doctores, excelente. Entonces, cuando yo confirmo esta presión, repito esta presión arterial, el siguiente paso, ¿cuál era? Evaluar daño en órgano diana. Eso, muy bien, excelente. Felicidades. Evaluar el daño a órgano blanco. ¿Cuáles son nuestros órganos? Nuestros órganos Diana. Riñón, Cerebro. corazón, retina, El Grandes cerebro. vasos. Ya. cerebro, Arteria. Arteria, Eso, muy bien. Arterias. Riñón, muy bien. retina, Eso, La retina, el corazón.
Excelente, muy bien. Ahora vamos a pedir laboratorios. Digamos que ustedes están en la clínica, en su clínica, y le vamos a pedir. Para identificar si no tiene daño órgano o cerebro, ¿qué le vamos a pedir? Radiografía, una electroencefalograma. Tomografía. Eso, una Tomografía. tomografía simple de cerebro. No necesitamos contrastar, simple de cerebro. Para el corazón, Luego se derivaciones. eso, muy bien, doctorita. Troponina en CPKMB, perfecto. CPKMB. Arterias. En arterias, ¿qué patología tenemos que ir a buscar? Sección aórtica. Eso, el que dijo aneurisma está bien, pero no todos los aneurismas se disecan. Está bien, ahí la idea, aneurisma puede ser, pero no todos los aneurismas se disecan, entonces acá es disección aórtica. ¿Cómo voy a detectar la disección aórtica? Con una angiotomografía. Angiotomografía. ¿Esto le voy a pedir a todos? No, depende de la clínica. ¿No ve? Si el paciente refiere dolor, ¿ok? De atrás hacia adelante desgarrador, en ese caso le voy a pedir. En riñones, ¿qué le vamos a pedir, doctores? Urea, creatinina. Creatinina, NUS y electrolitos. En retina, ¿qué vamos a hacer? Fondo de ojo. De ojo. Fondos de ojo. Ambos doctores, muy bien, qué cracks. Entonces, ahí identificamos, lo internamos al paciente y le pedimos todos estos estudios para descartar si tiene alguna daño órgano blanco. Perfecto. Ahora, veamos con esta siguiente pregunta. Licencio. A ver, vamos. Mujer de 75 años de edad, con demencia, ¿ok? Ya, sistema nervioso central, leve hospitalizada por neumonía. Porque pues seguramente estaba la abuelita en cama, ¿no? Por eso a nuestros abuelitos no es que estén mucho tiempo en cama, no tienen que hacer siempre ejercicio, porque se complican con esto, con neumonía, porque hay por la microaspiración. Tensión arterial promedio durante la hospitalización, 170-105, ok, sin síntomas, sin síntomas. Entonces acá, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Según la AJA. ¿Cuál será nuestro diagnóstico? Presión arterial marcadamente elevada sintomática. Eso, muy bien, autorita. ¿Cuál es la mejor conducta? ¿Es IB? No. IB solo es en emergencia hipertensiva, ¿verdad? Emergencia hipertensiva. Reiniciar medicamentos antihipertensivos domiciliarios, ok, puede ser. Intensificar el tratamiento antihipertensivo. Intensificar, no sé si se refiere a añadir otro medicamento u otro antihipertensivo, no está Dosis más alta. ok, administrar amlodipino PRN, ok, y realizar resonancia magnética cerebral. No tiene síntomas, entonces no tendríamos por qué pedirle, entonces, ni el A ni el E, ¿no? Amlodipino PRN, ¿no? La dosis máxima de amlodipino es 10 miligramos, entonces no hay esto de PRN tampoco. Entonces traen entre la B y la C. Entonces, reiniciar medicamentos antihipertensivos domiciliarios. Creo que esta es la más parsimoniosa, la que más se acerca, porque esta presión arterial, el paciente está asintomática. Entonces, es el paciente. vía oral. Exactamente, doctora. Sí, 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 el tratamiento es vía oral. Entonces, si el paciente estaba con losartán, si reinicia su losartán. Si estaba con enalapril o estaba con hidroclorotiazida o algún antihipertensivo, está bien. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál de los siguientes factores está fuertemente asociado a emergencia hipertensiva? ¿Cuál es el factor que más se asocia? A ver, ¿qué opina? Raza negra. Raza negra. Afroamericana. Los negros. Raza afroamericana. Raza Los negra. negros.
Para eso es el chat. Muy bien, doctores. Fácil pregunta, ¿no? El artículo dice claramente, ¿no? Los que tienen peor pronóstico son los de raza negra. Perfecto. Aquí me he armado mal la presentación. Un paciente con disección aórtica requiere tratamiento antihipertensivo inmediato. ¿Cuál es el objetivo de la presión arterial inicial? Presión arterial sistólica menos de 120 milímetros de mercurio de manera inmediata. ¿Ok? Es disección aórtica. ¿Cuál de los siguientes agentes se prefiere en preeclampsia? Bonita pregunta. Preeclampsia con hipertensión de tipo, hipertensión de urgencia se refiere. ¿Cuál es el agente de elección? Beta bloqueante. Perfecto. La betalol. Muy bien. Eso es, doctores, el artículo, ¿ya? De manera resumida, cuál era los tres diagnósticos según la AJA? Nuestra clasificación de hipertensión arterial aguda o presión arterial elevada. Marcadamente elevada y no marcadamente elevada. Y Excelente. emergencia. Emergencia. Eso, muy bien. Y emergencia. Perfecto. ¿Ok? Con eso ya están ustedes un refresh en crisis hipertensivas que ya nos deberíamos de usar. Ahora vamos a ver lo que era antes, ¿ok? Lo que antiguamente la crisis hipertensiva. En La Paz, femenina de 58 años de edad, voy a contrastar, ¿ok? Voy a contrastar con lo de ahora, digamos, con lo que ha salido de esa revisión. En La Paz, femenina de 58 años de edad, acude por dolor torácico opresivo. Hasta allí parece un síndrome coronario agudo. No dice el tiempo, pero dice que se va a la espalda, a la macana, y es desgarrante. Listo, doctores. ¿Qué síndrome es acá? Disección Disección aórtica. Está bien, doctorita. Síndrome Síndrome de disección. aórtico agudo. ¿Ok? Está bien. Los que han contestado disección, está bien. Pero comenzamos con síndrome. Dentro del síndrome va a haber tres enfermedades que componen el síndrome aórtico agudo. Duró 10 minutos combinados con una sensación de condensación, diaforesis, dificultad para respirar. Hace 7 años tiene hipertensión, en tratamiento con hidroclorotiazida, enalapril, 2 antihipertensivos. Está ansiosa, tocándose la cabeza y el tórax. Y miren la presión arterial. ¡Wow! 220/130, cardíaca de 88, respiratoria de 18. Se hace un fondo de ojo donde se muestra, miren, estrechamiento arteriolar, hemorragias bilaterales y manchas algodonosas. Se realiza el examen físico. No hay datos de focalización. No hay monoparesia, hemiplegia, cuadriplegia, paraplegia. No hay nada. No hay datos de focalización que nos hayan sospechar que es un evento vasculocerebral. No se detectó nada específico en ruidos cardíacos pulmonares. Bajo su evaluación de síndrome coronario agudo, fue emitida al servicio de urgencias. Se realiza un electrocardiograma. Correcto, ¿no? Cualquier dolor torácico, nosotros tenemos que realizar un electrocardiograma que mostró ritmo sinusal y con desviación del ST inespecífica, que no cuadra en el diagnóstico del síndrome coronario agudo. Le piden marcadores de daño miocárdico, una CK de 129, una secabanda miocárdica de 3, troponinas de 0.03, glóbulos blancos de 8000, hemoglobina de 11, un dímero D de 13.6. Y los niveles de enzimas cardíacas estaban dentro de límites normales. Entonces, claramente no se trata de un síndrome coronario agudo. Se le toma una radiografía de tórax, cualquier paciente con dolor torácico, y se nota el ensanchamiento. Miren, este ensanchamiento del mediastino. Por esto se le toma una angiografía de aorta, ¿ok? Tridimensional con contraste. Miren esta imagen. Esto es ya, yo creo que en nuestro medio se mueren este tipo de pacientes. En grandes hospitales con mucha experiencia en la parte cardiovascular, sobre todo, ya sea cirujano cardiovascular e intervencionista, pudiera salvarse.
¿ok? Entonces, miren, esta es la disección. Todo esto es la aorta. Parece, todo esto es callado, ¿no? Todo esto es y esta es la disección. El diámetro de la aorta está 50 milímetros. Entonces, inmediatamente se contacta a cirugía cardiovascular para que haga el reemplazo de toda la aorta por endoprótesis y entra en un contexto de diagnóstico de síndrome aórtico agudo. El síndrome de aórtico agudo, doctores, hay tres enfermedades que la componen: la disección aórtica, el hematoma intramural y la úlcera penetrante. Entonces, este paciente claramente tiene un síndrome aórtico agudo y con una enfermedad de disección aórtica. Esta es la imagen, esta es la aorta. Si nosotros nos hacemos un corazón, del ventrículo izquierdo sale la aorta, hacemos un corte y este corte lo vemos. La disección, miren cómo el endotelio se parte y se va disecando, ¿no? Y entra un poco de sangre acá, disección aórtica. El hematoma intramural no es necesariamente que el endotelio, la túnica íntima, está rota, sino que dentro de la túnica media está sangre, ¿no? Por eso hematoma intramural aórtico. Y la otra es la úlcera penetrante, que donde está ya rota la túnica íntima y va afectando poco a poco, ¿no? La túnica media, puede llegar a la túnica adventicia. Entonces, lo más frecuente es la disección aórtica. Entonces, aquí tenemos el aneurisma de aorta torácica y el aneurisma de aorta abdominal. Esto no es necesario que memoricen, no es parte del tema, pero hay ciertas diferencias que las tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo los signos y síntomas. Si es un aneurisma de aorta torácica, en la fase de rotura hay hipotensión, shock hemorrágico, que puede llegar a hemoptisis. Mientras si es de aorta abdominal, existe dolor intenso, hipotensión y un pulso rápido en este tipo de pacientes. Aquí tenemos tomográficamente los síndromes aórticos agudos. Esta es una disección. Miren, aquí se nota la línea claramente, cómo se está disecando. El hematoma intramural. Aquí tiene, miren, el hematoma intramural. La úlcera penetrante aórtica. El pseudoaneurisma aórtico y la lesión traumática aórtica, que esto se ve en los accidentes de moto, de automovilístico. Aquí tenemos la clasificación de los síndromes aórticos, Sanford A, Sanford B, de Baker y otros. No lo vamos a profundizar esto. Entonces, el paciente presenta fibrilación auricular postoperatorio que se manejó con infusión de amiodarona, se recuperó, entró a cirugía cardiovascular, anestesiología cardiovascular, y fue dada de alta a los 18 días de la operación con seguimiento a corto plazo en la consulta externa por cirugía cardiovascular. Preguntas. ¿Qué es crisis hipertensiva antiguamente? ¿Cuál es la diferencia entre emergencia y urgencia? Esto ya la tienen clara. ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son las causas de las crisis hipertensivas? ¿Qué características tiene hipertensión maligna? Esto sí está en el libro de Harrison. ¿Ok? Esta hipertensión maligna es lo que tendrían que dominar a profundidad. Esto está en Harrison. ¿Ok? ¿Y cuál es el diagnóstico y el manejo del caso clínico? Esto ya la tienen clara. Crisis hipertensiva, antiguamente manejaban este punto de corte, más de 180, 110 o 120 milímetros de mercurio. ¿Ok? Para la actualidad, dentro de los tres diagnósticos del AJA, ¿dentro de qué diagnóstico entraría esto? Presión arterial marcadamente elevada, ¿no? Marcadamente elevada. Exacto, muy bien, marcadamente elevada. ¿Mm? Eso sería nuestro diagnóstico actual. Emergencia es cuando hay daño a órgano blanco. ¿Y cuáles son nuestro órgano blanco? Cerebro, corazón, arterias, riñones y retina. Estos son los órganos blancos. Y la urgencia es cuando hay esta presión arterial, pero no hay daño a órgano blanco. ¿Ok? Esto sí entra. Esto está en el libro de Harrison, la hipertensión maligna. La hipertensión maligna, no hay un punto de corte, pero dicen que comúnmente la presión arterial está más de 200, 120. Y esto tienen que memorizar, doctores, hacerse o realizarse un dibujo en su resumen.
Retinopatía bilateral avanzada, con cualquiera de estas manifestaciones, sea hemorragia, o sea manchas algodonosas, o sea papiledema. Encefalopatía hipertensiva, que está la presión arterial elevada y tiene algún componente en sistema nervioso central, ya sea letargo, convulsiones, ceguera cortical o coma. La microangiopatía trombótica hipertensiva, cuando el hecho que escuche microangiopatía trombótica es porque hay hemólisis y porque hay trombocitopenia, ¿vale? Y esta es la clasificación entre urgencia y emergencia hipertensiva. Ambos, el punto de corte, la presión arterial es más de 180, ¿ok? La sistólica y la diastólica más de 120 o 110. Recuerden que la urgencia, el paciente puede tener cefalea, puede tener destellos, vértigo, sangrado en la nariz, epistaxis, o puede tener, no puede dormir, ¿no? No puede dormir, tiene insomnio. Entonces, esto han debido ver, ¿no? Pacientes, no, te está sangrando la nariz, ¿no? Y de repente su presión arterial está en 190, 100, digamos, ¿no? O 130, digamos. Entonces, es una urgencia hipertensiva, ¿ok? Aquí el tratamiento es continuar su tratamiento hipertensivo por vía oral. Si es una emergencia, ya todo lo que ustedes ven, sistema nervioso central, habíamos visto tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas que definen una emergencia hipertensiva y que también están en las últimas guías? ¿Cuáles eran, doctores? ¿Cuáles eran esas tres enfermedades? Encefalopatía hipertensiva, ACV Muy bien. y hemorragia intracraneal. Eso, muy bien. El evento vasculocerebral con sus dos, ya sea el isquémico o ya sea el hemorrágico, y la encefalopatía hipertensiva. Listo. Esas tres entran dentro de sistema nervioso central. El corazón, falla cardíaca o síndrome coronario agudo, disección aórtica, ¿no? Lesión renal aguda y la retinopatía. ¿Ok? Perfecto. Aquí tenemos algunas manifestaciones clínicas de la crisis hipertensiva antiguamente. Vamos a destacar en cerebro, dolor de cabeza, cefalea, agitación, ansiedad, pueden tener delirium, sobre todo los ancianitos, convulsiones. En el rostro se puede evidenciar diaforesis o si tiene algún evento vasculocerebral podemos ver parálisis facial. En el nivel del cuello podemos ver disfagia, ¿ok? Distensión yugular que nos podría traducir una falla cardíaca. En la aorta, si sobre todo si el paciente se queja de un dolor torácico desgarrante, ¿ok? Y en la parte de pulmones, si el paciente tiene falta de aire, disnea, esto nos pueden sospechar que es un edema pulmonar y le solicitamos la radiografía, tomografía de tórax, checar los pulsos principalmente, en los ojos ver si el paciente se queja de algún disturbio visual, si tiene tosis, realizar el fondo de ojo, a nivel de la boca, ver si tiene algún abuso de tabaco, fumar, alcohol y otras cosas. A nivel del corazón, esto es clave, sobre todo con el electrocardiograma, ver si hay soplos, datos de falla cardíaca, disfunción sistólica, disfunción diastólica, si hay taquicardia, realizar los exámenes complementarios, sobre todo el ecocardiografía, el electro, enzimas cardíacas, el ProBNP, el BNP, ver la parte de los riñones, si el paciente está orinando sangre, muchas proteínas, está muy espumosa, pedimos los laboratorios correspondientes. La parte de la vejiga igual, ¿no? Si hay distensión, si hay obstrucción por un HDP, y comenzar a realizar los ultrasonidos correspondientes. Y estas son las manifestaciones clínicas, cómo llega el paciente a la consulta. Por cefalea, ¿no? Convulsiones, un evento vasculocerebral, infarto y otras cosas. Corazón lo mismo, ¿no? Si tiene soplos, datos de falla cardíaca, dolor torácico, vemos en los vasos sanguíneos la disección aórtica aguda, lesión renal aguda, papiledema, hemorragia, y si es una paciente embarazada, la eclampsia. Y esto es lo que vamos a pedir. Esto creo que ya hemos solicitado, ¿no? Si es cerebro, tomografía. Si es corazón, electro, troponinas, ProBNP. Si es riñón, creatinina, electrolitos, NUS, ¿no? Y ecografía, dependiendo de qué órgano estemos dañando. Ahora, con esto termino, doctores. Esto es clave. Esto es clave para el manejo. ¿Ok? Para el manejo.
Evaluación de un paciente con urgencia hipertensiva. Vamos a denominar presión arterial alta. Primero tenemos que confirmar unas 2, 3 veces en ambos brazos si realmente esa presión está elevada. Vamos a tener acá un ejemplo de vamos a poner 190, 130. ¿Ok? 190, 130. Por eso llega el paciente con esta presión arterial. Entonces, cuando llega con esta presión arterial, confirmamos y realmente en el otro brazo igual está 192 y 132. Confirmamos. ¿Qué hacemos? Buscamos daño a órgano diana con todos los laboratorios, exámenes complementarios que vamos a solicitar. ¿Qué tenemos que hacer? Se debe reducir la presión arterial de horas a días en un paciente con presión arterial elevada, asintomática, a ver, vamos a poner acá, elevada, asintomática, por supuesto, y otra, la marcadamente elevada, ¿ok? También está asintomática. Entonces, nuestro objetivo va a ser reducir a esto, 160, 100, ese va a ser nuestro objetivo. Esta PAM no debe reducirse más de un 25 al 30% durante las primeras 2 a 4 horas. Esto normalmente suele pasar así. No sé cuál fue su experiencia de ustedes, pero esto deberíamos reducir. 160, 110. De horas a días. Y a largo plazo, la presión arterial se debe reducir aún más, dependiendo la comorbilidad. Por ejemplo, en pacientes diabéticos es menos de 130, 80. ¿Ok? Y dependiendo de los otros escenarios clínicos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el manejo? Confirmamos la presión, buscamos daño a órgano diana, esto ya vimos, ¿no? Si es cerebro, tomografía simple de cerebro. Si es corazón, un electrocardiograma, troponinas, ProBNP, creatinina, fondo de ojo, hemograma, etcétera, ¿vale? Y la reducción de la presión arterial debe ser en horas. Hay ciertos enfermedades que se debe de reducir de manera abrupta. Por ejemplo, en pacientes con disección aórtica, en aneurismas aórticos, aneurismas intracraneales. Eso se debe reducir en horas. ¿Ok? Ahora, reducir la presión arterial rápido, habíamos comentado y claramente lo dice el artículo, le sometemos a factor de riesgo al paciente. Infarto, lesión renal aguda, accidente cerebrovascular. ¿Ok? Y antes, cuando yo era internito, mis profesores les daban nifedipino sublingual. ¿Ok? No, eran capísimos. Tiene una presión arterial de 180 a 100. Listo, tómese un nifedipino sublingual, le va a bajar la presión. Pero se imaginan el riesgo que le estaban sometiendo. Es terrible. Entonces, ojo con eso de la presión del antihipertensivo sublingual. ¿Ok? Ahora, simplemente la presión arterial se debe bajar en horas. Esto para el examen solamente en disección aórtica. Después están los otros, los aneurismas aórticos, aneurismas intracraneales y demás. La presión arterial en días es sobre todo la mayoría de nuestros pacientes que están mal controlados o son irregulares con su presión arterial, ya sea por la crisis que estamos viviendo y que vamos a salir, y o los pacientes con presión arterial no controladas. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a lo más bonito, a los pacientes graves, ¿no? Que depende de ustedes. Vamos a ver que estas emergencias, ¿ok? Está más de 180, 120, ¿ok? O en el artículo, las presiones elevadas, marcadamente elevadas. Le pedimos, le evaluamos al paciente, neuro, cardio, pulmón, riñón, todo lo que nos corresponde. ¿Y qué exámenes vamos a solicitar? Dependiendo qué clínica voy a encontrar y voy a solicitar. Si el paciente tiene una focalización, le pediré una tomografía simple de cerebro.
¿verdad? Si el paciente se queja de dolor torácico, le pediré el electrocardiograma, una radiografía de tórax, una angiotomografía, dependiendo que esté sospechando. Si el paciente está hemolizando, le pediré la aptoglobina, la creatinina, NUS, electrolitos y otros componentes. ¿Ok? Entonces, atentos con esto, doctores. Para la mayor parte de las emergencias hipertensivas, la presión arterial debe bajar de 10 a 20% en la primera hora. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo una presión arterial de 200 y 140, en la primera hora, ¿cuánto tendría que bajar? Vamos a ponerle un promedio acá, 15% vamos a bajar. ¿Cuánto debería de bajar entonces, doctores? A ver, saquen vamos a disminuir el 15%. Entonces hagan una regla de 3. A ver, veamos primero por la sistólica. ¿Cuánto le sale? A ver, 30. 30. si 200 es el 100%, 15%, ¿cuánto le sale? 30. Tiene que 30. bajar Entonces, 170. eso, muy bien. Entonces, a la primera hora, mi presión arterial debería estar 170, la sistólica. La diastólica, ¿cuánto le sale, doctores? ¿Cuánto tenemos que disminuir? A 119. 21. 21, 21. doctor. Ok, entonces sería 140 menos 21, ¿sí, no? 119. 119. Excelente. 119. Eso, doctores. Así, una tablita nosotros hacemos, ¿no? 170, 119 a la primera hora, para la mayoría. Y después, ¿no? Para las siguientes 23 horas, vamos a disminuir la presión arterial entre 5 al 15%. Le vamos a poner un promedio de 10. A esto, a esta presión, le vamos a quitar el 10%. Entonces, ¿cuánto sería nuestro objetivo, doctores? ¿Cuánto es el 10% de 170? 17. 17. Ya, 170 menos 17. 153. Eso, muy bien. 153 y la diastólica, ¿cuánto sale? ¿Cuánto es el 10% de 119? 11.9 redondeado a 12. Ya, le vamos a 12. redondear a 12. Ya, muy bien, 107. doctor. 107. Listo. Este va a ser nuestro objetivo. ¿Ok? Ahí lo vamos a manejar. Entonces, dice, la presión objetivo, dice, presión arterial objetivo debería estar menos 180, 120 durante la primera hora, que sí cuadra con lo que hemos sacado. Y menos de 160, 110 durante las 23 horas, también cuadra, ¿no? Ambos cuadran. Estos datos son clave. Ahora, esto es en la mayoría de las emergencias hipertensivas. Ahora, en la experiencia que yo les comento. La mayoría de las emergencias hipertensivas, dos cosas, ¿es neuro o es cardio? Rara vez he visto renal. ¿Es neuro o es cardio en la práctica diaria? ¿Ok? Y una de las causas más frecuentes de emergencia hipertensiva es el ABC isquémico. Y el manejo de la presión es diferente. ¿Ok? Un paciente que llega con hemiparesia, hemiplegia, le haces una tomografía y evidencias esto, ¿no? Tiene un infarto cerebral, un ABC isquémico, estos pacientes, la mayoría va a tener una presión arterial elevada. ¿Por qué? Porque el cerebro es tan inteligente, nuestro cerebro, que dice, como está obstruida la arteria, digamos la arteria cerebral media, ¿no? Está con coágulo. Entonces no le llega a las neuronas oxígeno ni glucosa. No le llega oxígeno glucosa. El cerebro dice, necesito oxígeno glucosa. Eleva la presión arterial por contrarregulación. Eleva la presión arterial. ¿Ok? Entonces, antes decían, no, el paciente tiene 200, 140 de presión y el que bajaba más rápido o menos la presión era el más capo, el más crack. Entonces, actualmente se ha demostrado que estos pacientes van peor, tienen peor pronóstico. Entonces, ¿qué dice las últimas guías? Mira, solo bajar la presión, dice, mayor o igual a 185, 110.
Este dato, doctores, debería de ser pregunta para todos los internitos médicos, todos los que nos dedicamos a la emergencia, a la terapia intensiva, a neuro. Solo se debe bajar la presión si esta está mayor o igual a 185-110. Para pacientes que son candidatos a reperfusión. Si le voy a dar trombolítico, ¿ok? Alteplasa, tenecteplasa que tenemos en nuestro medio, en ese caso voy a bajar. ¿Con qué? Con la betalol, de 10 a 20 miligramos. Nuevamente, para crisis hipertensiva, con un componente de sistema nervioso central, el antihipertensivo de elección es la betalol, doctores. La betalol, ¿ok? Ahora, si el paciente no son candidatos a reperfusión, no los vamos a trombolizar, que es la mayoría de nuestros casos, o por lo menos la experiencia mala que yo tengo, porque los pacientes no llegan a tiempo, o porque el médico no se dio de cuenta, o porque le da flojera hacer su abordaje diagnóstico. Solo voy a bajar la presión arterial si está mayor o igual a 220, 120 milímetros de mercurio. ¿Ok? Estos datos deberíamos de tener pegado en los servicios de urgencias. ¿Ok? Porque ustedes se van a dar de cuenta, pasan por cualquier clínica, etcétera, van a ver cómo la presión arterial lo van bajando. Pero estos son los dos puntos de cortes para este escenario clínico. ¿Ok? Dato hiper importante. Ahora, si es disección aórtica, la presión arterial sistólica debe de ser menos de 120 a 100 milímetros de mercurio. ¿Ves? Cambia. Depende. No es como en algunas clases ahí por ahí escuché de otros lados. No, que la crisis hipertensiva se debe bajar 25, 15% la primera hora, luego las 23 horas. No, depende de qué enfermedad. Para disección aórtica es menos de 120 a 100 milímetros de mercurio y esto es lo antes posible, dice las guías, ¿no ve? De la AJA. Este reporte es bajar en por lo menos 20 minutos, que no hay mucha diferencia. ¿Ok? Ahora, otro es el hematoma intracerebral, la hemorragia intracerebral espontánea o no traumática. ¿Saben qué, doctores? Este tiene peor pronóstico. Peor pronóstico. ¿Y saben cómo llegan estos pacientes? Son personas hipertensas que por alguna razón no pudieron tomar o comprarse su antihipertensivo, porque no tienen dinero, porque ya no les alcanzó, o porque le hicieron renegar, o porque tuvieron un estrés, porque se murió algún familiar, y se eleva la presión, y revienta el vaso sanguíneo, y se desangra el cerebro. Entonces acá bajar la presión arterial se ha demostrado que que evita la expansión del hematoma intracerebral. Y es otro tema es importante en neurología, en neurointensivismo, en neuroanestesio, en neurocirugía. Es un gran mundo manejar este tipo de pacientes. Entonces, como solo estamos ahorita en crisis hipertensiva, les voy a dar los puntos de corte. Para pacientes con presión arterial sistólica entre 150 y 220 milímetros de mercurio, se debe bajar a menos de 140. Cambia con el isquémico. El isquémico es diferente y eso depende si van a ir a reperfusión. Esta es menos de 140 dentro de la primera hora. Y ustedes imagínense, vayan, hagan una investigación. Cuando van a entrar a la RECI, vean este tipo de pacientes y vean si realmente a la primera hora lo cumplen este manejo. ¿Ok? Esto no es por criticar, pero también donde yo trabajo igual pasan estas cosas. Para pacientes con presión arterial sistólica más de 220, se debe bajar menos de 220 milímetros de mercurio luego de horas, ¿no? Aquí pongámosles unos 4 o 8 horas entre 140 y 160. Acá con nicardipino. Esto no tenemos en nuestro medio, o por lo menos yo no tengo la experiencia de manejar este medicamento, pero sí la betalol. Sí, la betalol, aquí también lo podemos hacer con la betalol.
Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo óptimo de presión arterial? Todavía está incierto, todavía están saliendo varios ensayos clínicos aleatorizados, pero una presión arterial sistólica entre 140 a 160 milímetros de mercurio es razonable para ese tipo de pacientes. ¿Ok? Entonces, esto igual habría que pegarlo en los servicios de urgencias de las clínicas, de los centros, que todos los pacientes están viendo esto. ¿Ok? Y antes, como decían, no tenemos la betalol, entonces usaremos nitroglicerina, ¿ok? Antes, cuando el seguro, bueno, donde trabajo, no teníamos la betalol, entonces usábamos nitroglicerina. ¿Cuál es el bemol de esto venodilatador que puede aumentar la presión intracraneana? ¿Vale? Entonces ahí va el abetalol. Después, para diferentes escenarios clínicos hay diferentes puntos de corte. Aquí yo les sugiero que dependiendo qué tema estén leyendo, vayan apuntando a su manejo. Por ejemplo, en traumatismo craneoencefálico lo van a ver en cirugía. Ahí la clave es que la presión de perfusión cerebral deba de estar más de 60 milímetros de mercurio. En encefalopatía hipertensiva se debe bajar la presión entre 10 al 20% durante la primera hora. En falla cardíaca sí es nitroglicerina con diuréticos y la reducción igual debe ser del 10 al 15% de la presión arterial. Para el síndrome coronario igual agudo, esto para las guías, disección aórtica ya la comentamos, ¿ok? Aquí vamos a añadir que la frecuencia cardíaca debe estar menos de 60 y esto es lo que está en el libro de Harrison, la nefroangiosclerosis maligna. Estos pacientes se caracterizan porque orinan sangre, ¿ok? Hematuria, tienen creatinina elevada y esto se encuentra en la biopsia. Esto es pregunta de examen o posible pregunta de examen. Se encuentra necrosis fibrinoide en las arteriolas pequeñas. Entonces, todo lo que nos dibujamos un glomérulo, vamos a encontrar en piel corte de cebolla de las arterias renales. Y aquí el medicamento de elección es el fenoldopam. Entonces, ¿qué tienen que recordar para el examen de la RESI? ¿Qué es crisis? Los puntos de corte, emergencia, urgencia, los puntos de corte para bajar la presión arterial isquémico hemorrágico, esos dos principalmente tal vez para la disección aórtica, y qué es la necrosis maligna. Yo creo que con eso es suficiente. Ahora, la anterior en hipertensión vimos que el feocromocitoma se asocia a crisis hipertensiva y el tratamiento es cirugía y el antihipertensivo son alfa bloqueantes como la fenoxibenzamina. Después tenemos otras causas, la disfunción autonómica grave como Guillain-Barré y las emergencias hipertensivas durante el embarazo y ahí el medicamento es alfa-metildopa, hidralazina y la betalol. Esto es la hipertensión maligna, ¿ok? Esto está en el libro de Harrison. Esto incluye, habíamos comentado, que es la necrosis fibrinoide de las arterias en corte de cebolla, pero también está asociado a una vasculitis necrosante difusa, coágulos arteriolares y depósitos de fibrina. Y desde el punto de vista clínico, ¿cómo llega el paciente? Llega con una retinopatía progresiva, ¿no? Pueden tener hemorragias, exudados, papiledema, una disfunción bueno, un deterioro de la función renal que puede ser por proteinuria y también la parte hematológica desencadena una anemia hemolítica microangiopática y encefalopatías. ¿Cuál es el tratamiento? Bajar la presión arterial. Aquí tenemos los límites de 160, entre 160 la presión arterial sistólica y la diastólica entre 100 y 110. Y esto es con un venodilatador que es el nitroprusiato. Suficiente con eso. ¿Ok? En el caso de que no existe encefalopatía, pues se puede usar otros antihipertensivos como captopril, clonidina, la betalol. En nuestro medio tenemos la betalol. Si después el paciente tiene apoplejía trombótica o hemorrágica, ahí se debe la presión arterial. Esto yo les sugiero que mejor nos guiemos con las presentaciones previas que les he comentado, tanto para el isquémico como para el hemorrágico. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? El tratamiento, esto ya es antiguamente, no es necesario, esto era para demostrar que para la hipertensión maligna, con o sin lesión renal aguda, tenemos los tratamientos antihipertensivos de elección. Recuerden, para sistema nervioso central, siempre, casi siempre es la betalol. Para síndrome coronario agudo, nitroglicerina. Para edema pulmonar cardiogénico, nitroprusiato o nitroglicerina.
Para disección aórtica, recuerden el esmolol por su acción rápida, porque tenemos que bajar rápido la presión arterial. Entonces, un beta bloqueante de acción ultra rápida es el esmolol. Clásica pregunta, esta me la hicieron cuando estaba para el fellow, para la alta especialidad, ¿va? Después ahí tenemos sus mecanismos de acción de cada uno de estos, el tiempo de acción, las dosis, que no es necesario. Este es lo que está en el libro de Harrison, doctores. Aquí no estoy tan de acuerdo, ¿no? Con el libro de Harrison, porque miren de cuándo es. Del 2005 es la referencia bibliográfica. Pero miren, recuerden que para sistema nervioso central les había comentado que el medicamento de elección es la betalol, ¿ok? Ojalá les hagan valer esto, la betalol. Hipertensión maligna, bueno, aquí está la betalol. Para ictus es la betalol, ¿ok? Todo el sistema nervioso central, el medicamento de elección, la betalol. Para infarto, ¿ok? Está bien, nitroglicerina. Para falla ventricular izquierda, nitroglicerina. Para disección aórtica, aquí el medicamento de elección es esmolol, recuerden, por el mecanismo de acción. Crisis adenérgica, este está bien, fentolamina. Hipertensión postoperatoria, nitroglicerina, está bien esta. Y para preeclampsia y eclampsia, aquí tenemos el abetalol, es el medicamento de elección, ¿ok? Todo lo que es subrayado de redondito son medicamentos de elección para cada patología, según el libro de Harrison, ¿ok? Muy bien, doctores, con esto hemos terminado crisis hipertensiva. Les doy 20 segundos por cada pregunta y vamos a ir analizando cada una de ellas, ¿ok? Vamos, doctores. Perdón que lo moleste. No sé si es en mi caso, pero no está avanzando la diapositiva. Está avanzando, doctora. La diapositiva visible en pantalla. Buenas, doctores. ¿Alguien podría explicar por qué es la respuesta del inciso C? Buenas noches, doctor. Porque puede ser que los síntomas que tiene el disnea súbita o tornea son característicos de insuficiencia cardíaca, entonces se usaría el Derrame pleural. diurético. Edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón, el tratamiento de elección, si mal no recuerdo, es nitroglicerina y, bueno, se añade diuréticos para reducir la sobrecarga del Eso, muy pulmón. bien, doctores. Bien.
Es como ustedes lo dicen, un paciente que tiene disfunción sistólica del BI. China, toca ese resto. Esto no botes, hijo, el perro sucio es eso. Entonces, esa disfunción sistólica del BI hace que se acumule el líquido en los pulmones, ¿no? Y eso es edema pulmonar cardiogénico. Entonces, como está con mucho líquido, hay que darle diurético. Y si tiene la presión elevada, hemos dicho si es cardíaco, nitroglicerina, ¿verdad? Muy bien, doctores. Qué capos, qué bien. A ver, veamos esta. Era mucho más complicada para los estadounidenses, que necesitaban aliar. Excelente, doctores. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente de Trinidad? Dice 36 semanas. ¿Cuál es el diagnóstico? Eclampsia. Eclampsia. Exacto. Bien. Es una eclampsia, ¿no? Tiene convulsiones y esa presión está hiper elevada. Perfecto, el inciso B, ¿no? Sulfato de magnesio está bien. Hidralacina, no sé qué tan de acuerdo, ¿no? Tal vez la betalol, pero con un vasodilatorio arterial, ok, perfecto. Pero el sulfato de magnesio es el que manda ahí. Perfecto, muy bien. Doc, ¿no sería contraproducente administrar hidralación intravenosa? Sí, por eso les decía que no estoy tan de acuerdo, ¿no ve? Con el vasodilatador, porque para eclampsia, ¿cuál es el antihipertensivo de elección? La betalol. Eso, La la beta. betalol. Esa era Exacto. mi misma pregunta. Lo ideal es sulfato de magnesio con la betalol, ¿no? Eso es lo correcto. Muy bien. Muy bien, doctores. Hemos terminado crisis hipertensiva. ¿Quieren resolver las otras preguntas que les han enviado al grupo o ya los resolvieron? Depende de ustedes. ¿Quieren que los resolvamos? Sí. Ok, Resolvamos, doctor. fáciles. En su PDF que les han enviado, ahí pónganle las respuestas y ya con eso terminamos.
Doctor, disculpe la interrupción. En la anterior pregunta, el objetivo no sería reducir de forma progresiva la respuesta correcta. Creo que marca la que dice reducir de manera rápida. De forma gradual no sería la respuesta correcta, perdón. Sí, doctora, estoy de acuerdo. La crisis hipertensiva aquí debería de especificar si es urgencia o emergencia. Si es emergencia es rápida, si es urgencia es gradual. Lo malo es que en la pregunta no dice si es emergencia o urgencia. Está mal planteada la pregunta. Esto está, tiene toda la razón usted, doctora, ¿va? Si es emergencia es rápida, si es urgencia es gradual. Está bien, doctora. Más bien, muchas gracias por la observación. Aquí hay dos respuestas, ¿no? Doctor. Podrían ser A o B, si no me equivoco. Así es, doctora. Entre 110 y 120, más podría decir 120. La mayor parte de los artículos está más de 120. Incluso el artículo, el de la AJA, dice 110, 120. Tampoco le da un punto de corte específico. Pero sí, ¿no? Si nos dan esta opción, 120 podríamos contestar.
Perdón, aquí se consideraría la respuesta en los parámetros o la que sería en promedio. En Este tipo de parámetros preguntas, descuentos del 5 al 15%. sí, es una pregunta igual muy, ¿cómo les digo? Muy ambigua porque depende qué artículo, ¿verdad? Algunas dicen entre el 10 al 25% con un promedio de 15, 18, 20. Entonces, igual, esta es una pregunta que podría tener más de dos respuestas. Es que cada vez el avance científico se van mostrando, varias investigaciones van resaltando. Esa es una pregunta igual que podría tener varias respuestas. Igual esta pregunta depende de qué escenario clínico, ¿no? ¿Qué fármaco está asociado a primera elección a alcanzar los límites? Decía, depende de cuál, ¿no? El primero, recuerden que casi para todo es la betalol, luego seguido de nitroglicerina. Pero, ¿cuál es el otra hermana de la nitroglicerina? Es el nitroprusiato, ¿ok? Ahora, podríamos enfocarla también de otra pregunta, es, para disección aórtica, ¿cuál será el Esmolol. medicamento de elección? Esmolol. 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 Excelente. Small. ¿Está bien? En sujetos de hipertensión maligna y en otro trastorno catastrófico, ¿qué medicamento podemos utilizar? Un venodilatador. Venodilatador.
Podríamos usar hidralazina, sí, pero Captopril. más nitroprusiato. Captopril sí también. No está. Todos los yecas, aras, ustedes saben que daña el riñón. Está contraindicado, entonces se pudiera, ¿no?, considerar. ¿Qué parámetros de presión arterial se debe iniciar tratamiento de hipertensión en sujetos con infarto cerebral? Ay, esta pregunta es buena. Esta es clave, clave. A ver cómo les va. Muy bien, doctores, hemos terminado. Mañana nos vemos.